El clima era la típica tristeza inglesa, con una lluvia incesante. Era diciembre de 1955 y yo tenía 14 años y volvía a casa del colegio caminando por un tranquilo camino rural cuando la lluvia arreció de repente. Al ver un gran cobertizo de chapa ondulada cerca, me agaché para esperar a que amainara. Después de casi 20 minutos de escuchar la lluvia tamborilear contra el techo, se me acabó la paciencia y decidí que no podía quedarme allí más tiempo. El cobertizo estaba mal iluminado, pero distinguí dos bicicletas apoyadas contra una pared. Al acercarme, algo me llamó la atención. Un impermeable escolar del convento Ostión, que estaba cerca de mi casa, estaba cuidadosamente guardado en una de las alforjas. Impulsivamente, lo saqué para echar un vistazo. Era un impermeable gris claro de algodón tratado, con un cinturón que se abrochaba a la cintura con una hebilla y presillas. Tenía una capucha forrada de tela granate y lazos para sujetarla bajo la barbilla, claramente diseñada para lluvia intensa. Dudé un momento, sabiendo que debía guardarla, pero la curiosidad y la impaciencia me ganaron. Me la puse, la abotoné y me ajusté el cinturón, sonriendo ante mi propia audacia. Asomé la cabeza por la entrada del cobertizo y miré hacia la carretera. No había nadie. Me puse la capucha, me la ajusté bien y volví a la lluvia para seguir a casa. Debería haber recordado la vieja regla de que es más fácil evitar problemas si nunca llamas la atención. Apenas había recorrido unos cientos de metros cuando vi a 4 chicas entrar por una puerta cercana. Me vieron al instante y corrieron hacia mí antes de que pudiera pensar en una escapatoria. En segundos, me rodearon. 3 de ellas llevaban impermeables escolares idénticos, mientras que la cuarta llevaba un abrigo gris y un paraguas. Era obvio que eran del convento Ostión, y supe de inmediato que estaba en serios problemas. Una de las chicas se adelantó, con un tono cortante y acusador. Exigió saber dónde había conseguido el abrigo, diciendo que lo había dejado en el maletero de su bicicleta, en el cobertizo. Señaló que me habían visto entrar al cobertizo sin ni salir con el puesto, añadiendo que caminaba como un niño. Su conclusión fue tajante: lo había cogido. Me entró el pánico. Aunque eran chicas, 3 de ellas eran más altas que yo y correr no era una opción. Estaba completamente acorralado. Sin ninguna excusa creíble, admití en voz baja que lo había cogido, explicando débilmente que solo quería mantenerme seco y que pensaba devolverlo más tarde. Se burló de esa explicación, diciendo que tomar la ropa de otra persona no era pedir prestada, sino robar. Cuando intenté protestar diciendo que no había tenido malas intenciones, repitió mis palabras con sarcasmo, visiblemente indiferente. Mirando la lluvia que seguía cayendo a cántaros, anunció que íbamos a entrar y que su madre decidiría qué hacer. Antes de que pudiera protestar, me agarraron y me llevaron por un sendero lateral hacia su casa, directo a la cocina. Una mujer de mediana edad estaba sentada a la mesa y me miró sorprendida cuando me llevaron. Una de las chicas me levantó la capucha, dejando al descubierto mi uniforme escolar debajo del abrigo, sin dejar lugar a dudas de que era un chico. El impermeable estaba colgado sobre una silla mientras las chicas se quitaban las capuchas y 2 de ellas me ayudaron a sentarme. La mujer me observaba con interés y me preguntó qué pasaba. La chica que me había confrontado me explicó con seguridad que me habían pillado con su impermeable del colegio, que había dejado en la bolsa de su bicicleta en el antiguo cobertizo de la cantera. Dijo que me habían visto llevármelo y que, a pesar de mi excusa sobre la lluvia, creía que lo había robado. Su madre recogió el abrigo, lo examinó brevemente y luego se volvió hacia mí, preguntándome directamente si lo había robado. Con 4 testigos allí, no podía negarlo. Bajé la mirada y admití en voz baja que sí. Hizo una pausa, pensándolo bien, y dijo que robar era algo serio y no podía ignorarse, pero que no quería involucrar a la policía. Después de un momento, me indicó que vaciara mis bolsillos y me quitara la chaqueta. Confundido pero obediente, hice lo que me dijo. Revisó la etiqueta con mi nombre dentro de mi chaqueta y revisó mi billetera y mi agenda escolar, anotando los detalles antes de devolvérmelo todo. Dirigiéndose a mí por mi nombre, dijo que ya sabía dónde vivía y a qué escuela iba, y me pidió que me quedara quieto mientras llamaba a mi madre. Se me encogió el estómago cuando salió de la habitación, y las chicas se quedaron conmigo. La llamada duró mucho tiempo, y no pude oír nada a través de la puerta cerrada. Al regresar, anunció que me llevaría a casa para hablar directamente con mi madre. Una de las chicas iría como testigo, mientras que a las demás se les pidió que llevaran las bicicletas adentro mientras no estábamos. Me puse la chaqueta mientras la mujer recogía su abrigo y nos acompañó a la chica y a mí a su coche. Me senté en el asiento trasero, consciente de que no había escapatoria. El trayecto a mi casa duró apenas 10 minutos. Al llegar, abrí la puerta principal y la guié al interior.
Mi madre apareció en el pasillo, sorprendida de vernos, y todos nos dirigimos a la sala. La mujer se presentó como Margaret Bennet y presentó a su hija, y se saludaron antes de sentarse. Mi madre se volvió hacia mí y me pidió que le explicara exactamente lo sucedido con mis propias palabras. Una vez más, no tenía defensa alguna. Mi excusa sobre la lluvia sonó vacía incluso para mí. La honestidad siempre le había importado, y pude ver la decepción en su rostro mientras hablaba. Cuando terminé, me dijo sin rodeos que la había decepcionado y que había traicionado su confianza. Tras una breve pausa, añadió que el asunto no podía simplemente ignorarse, pero que la señora Bennet había tenido la generosidad de no llevarlo más lejos. Volviéndose hacia ella, su madre le preguntó qué creía que debía hacerse a continuación. La señora Bennet asintió pensativa. Dijo que parecía razonable, pero preguntó qué tipo de consecuencia sería realmente apropiada. Hizo una pausa, claramente pensándolo. En ese momento, el rostro de Patricia se iluminó y soltó una risita. Preguntó si podía hacer una sugerencia. Su madre la animó a continuar y le preguntó qué pensaba. Patricia explicó que recientemente habían estudiado en mi carta de la escuela, incluyendo una canción sobre asegurar que el castigo corresponda a la falta. Les habían pedido que dieran ejemplos, y ella dijo que solo se le había ocurrido uno. Mi madre bromeó diciendo que esperaba que no fuera nada extremo y luego le pidió a Patricia que se lo explicara. Patricia respondió que la ofensa era quitarle el impermeable del colegio. Cuando su madre asintió, Patricia continuó diciendo que si yo tenía tantas ganas de usarlo, quizás debería permitírmelo, pero con una condición. Me propuso que me pusiera uniforme escolar completo de Stión, junto con el abrigo, y que me llevaran a dar un largo paseo por el pueblo, idealmente donde pudiera verme gente de mi escuela. Dijo que eso le ayudaría a asimilar la lección. Luego añadió otra idea. Le recordó a su madre que ya estaban planeando ir al pueblo el sábado siguiente para comprarle su nuevo abrigo escolar. Sugirió que mi madre me trajera esa mañana para que me vistieran adecuadamente, me llevaran de compras y me dejaran pasar el día así. Mi madre y la señora Bennet intercambiaron una mirada y, para mi sorpresa, ninguna descartó la idea. Animada, Patricia continuó, diciendo que las chicas Tion tenían previsto cantar en las escaleras del antiguo ayuntamiento esa noche, y que yo también podría unirme a ellas antes de ponerme mi propia ropa. Mientras escuchaba, me invadió el pánico. No podía creer que los adultos estuvieran de acuerdo. Miré a mi madre, esperando apoyo, pero su sonrisa y luego una risa silenciosa destruyeron esa esperanza. La señora Bennet parecía igualmente convencida. Cuando Patricia terminó, visiblemente satisfecha consigo misma, protesté desesperadamente, diciendo que no podían esperar que hiciera algo tan humillante. Ninguno de los dos se dejó convencer. La señora Bennet dijo con calma que lo superaría y que la vergüenza sería pasajera. Dijo que era una lección apropiada y que probablemente me impediría volver a hacer algo así. Volviéndose hacia mi madre, le preguntó qué pensaba. Una sola mirada a mi madre me lo dijo todo. Ella accedió sin dudarlo, diciendo que el plan de Patricia era totalmente correcto y que la decisión era definitiva. Me advirtió que no discutiera más y me recordó que la alternativa podría haber sido mucho peor. Sintiéndome atrapada, murmuré que realmente no tenía voz ni voto en el asunto y que sentía que me estaban obligando. Señora, Bennet respondió con ligereza, diciendo que no lo llamaría así y que prefería pensar que era una presión suave. Mi madre dio por terminada la conversación, diciendo que estaba zanjada. Confirmó que me traería el sábado por la mañana y preguntó si Patricia tenía un uniforme de Stión que me quedara bien. Patricia sonrió ampliamente y dijo que, como yo era un poco más pequeño que ella, su viejo uniforme me serviría perfectamente. Luego me preguntó qué número de zapatos usaba. Cuando mi madre respondió, Patricia dijo alegremente que era ideal y que tenía listos unos zapatos de niño reglamentarios adecuados. Gemí en voz baja, con la cara ardiendo, mientras comentaban con calma los detalles restantes de lo que me esperaba. Una vez acordado todo, Patricia y su madre se levantaron para irse y las acompañamos hasta la puerta. Mientras se dirigían a su coche, Patricia se giró y se rió, diciéndome que no llegara tarde el sábado. Mi madre rió entre dientes mientras cerraba la puerta tras ellas y fuimos a la cocina a preparar la cena. Mientras pelaba patatas, comentó que el sábado sin duda sería memorable para mí y expresó su esperanza de que esta fuera la última vez que tuviera que corregir mi comportamiento de esa manera. No pude discutirlo. Los días siguientes parecieron pasar volando, y sin darme cuenta, llegó la mañana del sábado. El cielo estaba nublado, pero seco. Mamá me despertó temprano, claramente decidida a asegurarse de que no faltara mi cita con los Bennet. Después de un desayuno apresurado, ayudé a ordenar la cocina,
mientras miraba el reloj con creciente ansiedad a medida que se acercaba la hora de irme. Finalmente, todo estuvo listo. Mamá salió al pasillo y se puso su impermeable beige mientras yo me ponía un jersey grueso. Una vez listas, abrió la puerta y nos dirigimos al coche. El corto trayecto hasta casa de los Bennett transcurrió en silencio y me sentía demasiado incómoda para hablar. Parecía que no había pasado nada de tiempo antes de que llegáramos. Fuimos a la puerta principal y mamá tocó el timbre. Al cabo de un momento, Patricia abrió con una sonrisa radiante. Ya llevaba puesto su uniforme escolar, pues debía cantar villancicos esa misma noche. Nos dio la bienvenida diciendo que todo estaba preparado. Una vez dentro, tomó el abrigo de mamá y lo colgó en el pasillo antes de guiarnos a la sala de estar. La señora Bennett se levantó de su silla al entrar y nos saludó alegremente. Comentó que habíamos llegado puntuales y sugirió empezar de inmediato. Añadió que, una vez que Daniel se cambiara, podríamos tomar una taza de té antes de salir. Mamá me miró con una sonrisa divertida y asintió, diciendo que Patricia le había asegurado que todo estaba listo. La señora Bennett lo confirmó, sonriendo mientras decía que Patricia llevaba horas preparándose y parecía muy entusiasmada. Luego nos condujo arriba, a su habitación. Al entrar, me dio un vuelco el corazón al ver el conocido uniforme del Sion Convent School, listo y dispuesto. La señora Bennett hizo una pausa y explicó que prefería que Patricia no estuviera presente mientras me cambiaba. Le pidió a Patricia que esperara afuera hasta que me vistiera, después de lo cual podría volver a entrar. Patricia asintió y salió de la habitación, cerrando la puerta tras ella. Mamá me ayudó a cambiarme mientras la señora Bennett me entregaba las primeras piezas del uniforme. Obedecí en silencio mientras trabajaban eficientemente, claramente tomándolo como una tarea práctica más que cualquier otra cosa. Una vez que me puse la capa base del uniforme, la señora Bennett llamó a Patricia. Patricia regresó y se rió de inmediato, visiblemente complacida. Comentó que ya se veía divertido y que estaba ansiosa por ver el resultado final. Su madre se rió entre dientes y le dijo que los dejara continuar. A continuación, la señora Bennett me ayudó a ponerme la blusa, abrochándola con cuidado y asegurándose de que me quedara bien. Me puso la corbata del colegio, alisando el cuello y ajustando el nudo hasta que quedó perfecto. Patricia observaba atentamente, disfrutando de cada detalle. Patricia se encargó entonces de la túnica de gimnasia, comentando que era la parte que menos le gustaba del uniforme y que la situación le parecía irónica. Me ayudó a ponérmela, abrochándome los botones de la espalda, ajustándome el cinturón y ajustándolo todo para que quedara bien. Alisó la tela y ajustó los pliegues hasta que la falda quedó uniforme. Una vez hecho esto, me indicó que me sentara. Sacó un par de calcetines blancos y me explicó que las alumnas más jóvenes debían usarlos en lugar de las mallas de invierno. Se los puso con cuidado y los dobló con cuidado. Luego añadió un par de zapatos escolares marrones, ajustándose bien las hebillas. Le quedaban bien ajustados y no dejaban lugar a dudas de que eran para estudiantes de primaria. La señora Bennett y su madre retrocedieron para inspeccionar el resultado, pero Patricia, claramente, no había terminado. Me dijo que aún faltaba algo por arreglarme el pelo y que le alegraba que estuviera lo suficientemente largo como para trabajar con él. Abrió un cajón y sacó un cepillo y unas tintas blancas. Suspiré en silencio mientras me explicaba que, para lucir bien, debía peinarme bien. Me separó el pelo con cuidado y lo recogió en 2 secciones, sujetando cada una con una goma. Ató cintas blancas en ramitas ordenadas, fijándolas firmemente en su lugar. Cuando me quejé de que me apretaban, su madre se rió y dijo que así era exactamente como debían estar y que ya me acostumbraría. Patricia añadió un par de pinzas sencillas para el pelo para mantenerlo todo ordenado. Finalmente, mamá dio un paso al frente y dijo que mejor le daban el toque final. Me peinó hacia adelante y me recortó el flequillo con cuidado para que quedara recto. Al retroceder un paso, me miró pensativa y comentó que a menudo se había preguntado cómo me vería vestida así, y ahora lo sabía. Añadió con una sonrisa que era sorprendentemente convincente. Sentí que me sonrojaba mientras las demás se reían levemente de su comentario. Tras ajustar cuidadosamente las ramas para que combinaran, la señora Bennett las enderezó hasta que quedaron perfectamente ajustadas. Sonrió satisfecha y me indicó que me pusiera de pie. Mientras lo hacía, recogió la chaqueta escolar granate y me ayudó a meterme las mangas. La colocó con cuidado sobre mis hombros, tirando suavemente de los puños de la blusa para que todo quedara perfectamente alineado. Retrocediendo, asintió con aprobación y comentó que ya estaba lista, añadiendo con una sonrisa que el aspecto general era muy convincente. En ese momento, sonó el timbre. El rostro de Patricia se iluminó al decir que debían ser Lucy y Jane,
añadiendo que les había prometido que no se perderían esto. Bajó corriendo las escaleras mientras los demás la seguíamos más despacio. Cuando llegamos al salón, Lucy y Jane ya estaban allí, vestidas con sus uniformes escolares y sus impermeables, listas para los villancicos de la noche. En cuanto me vieron, se echaron a reír. Lucy dijo que la vista era inolvidable, mientras que Jane añadió que parecía una estudiante de penúltimo año, sobre todo con los lazos en el pelo, los calcetines y los zapatos de tiras. Le dijo a Patricia que era una idea brillante y bromeó diciendo que debía ser la manera perfecta de dar una lección. Sentí que me ardía la cara mientras hablaban, claramente disfrutando cada segundo. La señora Bennet intervino para calmar las cosas y preguntó quién quería una taza de té antes de ir al pueblo. Todos estuvieron de acuerdo, y nos dirigimos a la cocina, reuniéndonos alrededor de la mesa. Durante el té, las chicas aprovecharon cualquier oportunidad para hacer comentarios jocosos a mi costa, y yo me quedé allí sentada, con las mejillas acaloradas, deseando que todo terminara. Una vez terminado el té, era hora de irnos. Al levantarnos, Patricia me detuvo y me dijo que primero necesitaba tomar algunas fotos. Sugirió salir al jardín. A pesar de mis protestas, me guiaron afuera mientras ella buscaba su cámara. Lucy y Jane me acomodaron mientras Patricia tomaba varias fotos desde diferentes ángulos, visiblemente satisfecha con los resultados. Dijo que serían útiles más tarde, lo cual no me tranquilizó en absoluto. De vuelta adentro, Patricia nos condujo al pasillo y abrió la puerta principal, mirando el cielo que oscurecía. Comentó que necesitaríamos nuestros abrigos y se puso su propio impermeable. Volviéndose hacia mí, bromeó diciendo que no se habían olvidado de mí, que, después de que le compraran su abrigo nuevo, podría volver a usar el viejo. El recordatorio no me hizo sentir mejor. Mientras la señora Bennet y mamá se ponían los abrigos, dudé, consciente de repente de que estaba a punto de salir vestida así. Al percibir mi reticencia, Patricia y Lucy me tomaron de los brazos mientras Jane me impulsaba suavemente hacia adelante, guiándome hacia la salida. La señora Bennet rió suavemente mientras cerraba la puerta tras nosotras y caminamos hacia el coche de mamá. Mamá anunció que se iría a casa. Volviéndose hacia mí, me recordó firmemente que me portara bien y que escuchara a la señora Bennet. Sin lugar a discusión, respondí en voz baja que lo entendía. Mamá se despidió de la señora Bennet, añadiendo que confiaba en que ella y las niñas se asegurarían de que recordara la lección. La señora Bennet sonrió y le aseguró que sin duda lo haría. Con un último gesto, mamá se marchó, dejándome atrás. Mirando a mi alrededor, pregunté si íbamos en coche al centro. Patricia respondió con una sonrisa traviesa que habían decidido tomar el autobús, diciendo que sería mucho más efectivo así. La señora Bennet añadió que aparcar era difícil los sábados por la mañana y sugirió que empezáramos a caminar hasta la parada. Partimos con Jane y Lucy caminando a mi lado, mientras que Patricia y la señora Bennet nos seguían de cerca. La caminata fue de solo unos minutos, pero se me hizo interminable. Vestía el uniforme escolar y llevaba cintas en el pelo. Deseaba poder desaparecer. Cuando llegamos a la parada del autobús, ya había varias personas esperando. 2 chicas más jóvenes me vieron casi de inmediato y empezaron a susurrar y a reírse. Reconocieron a Patricia y a sus amigas y enseguida entendieron por qué iba vestida así. Al oír la historia, les pareció muy divertida. Una de ellas dijo que era una idea brillante y bromeó diciendo que le gustaría poder hacerle lo mismo a su hermano menor, que la había estado molestando. Jane respondió con una sonrisa burlona que después de hoy algo así podría ser posible y que podrían hablarlo más tarde. Sentí una punzada de compasión por ese hermano menor invisible. Cuando el autobús se detuvo, subimos y nos sentamos juntos. La señora Bennet pagó nuestras cuotas, y no tardé en darme cuenta, dolorosamente, de que estaba llamando la atención. Los demás pasajeros se dieron cuenta poco a poco de que era un niño con uniforme escolar. Risas silenciosas y comentarios susurrados se extendieron por el autobús. Miré al frente, deseando desaparecer, sin darme cuenta de que esto era solo el comienzo de lo que me esperaba. Nos bajamos en el centro y al instante fuimos absorbidos por la multitud del sábado. No solo me sentí visible. Sabía que destacaba por completo. Dondequiera que íbamos, la gente nos miraba y nos seguían los comentarios. Cada vez que alguien me miraba con curiosidad o un atisbo de compasión, Patricia y los demás se apresuraban a explicarme exactamente por qué iba vestida así, asegurándose de que nadie sintiera lástima por mí durante mucho tiempo. Nos abrimos paso entre la multitud y entramos en una tienda de uniformes escolares. Arriba, en la sección de uniformes de niñas, los percheros estaban llenos de los familiares colores granate y gris del convento Ostión. Una joven dependienta se acercó amablemente y saludó a la señora Bennet, preguntándole cómo podía ayudar.
La señora Bennet explicó que buscaba un abrigo nuevo de Estión para su hija y le pidió a Patricia que se quitara el impermeable. Patricia se quitó la Macintosh y la dejó sobre el mostrador. La dependienta la miró, le sugirió una talla y le dio un abrigo para que se lo probara. Patricia se lo abotonó y se miró en el espejo. El estilo Aine parecía elegante y formal, una clara mejora respecto a los incómodos impermeables escolares que solían usar las chicas. Le quedaba perfecto. Patricia sonrió y le preguntó a su madre su opinión, y la señora Bennet coincidió en que le quedaba muy elegante. Le dijo a la dependienta que se lo llevarían. Patricia decidió quedarse con el abrigo nuevo mientras le quitaban la etiqueta del precio. La dependienta se ofreció a guardar la vieja Macintosh, pero Patricia negó con la cabeza y me señaló con una sonrisa. Dijo que yo lo usaría. La asistente me miró con más atención y se rió al darse cuenta de que era un chico. Me preguntó por qué llevaba el uniforme de Estión, y Patricia le explicó rápidamente la situación. Divertida, la asistente cogió la Macintosh y me la entregó, animándome a ponérmela. En silencio, metí los brazos en las mangas mientras ella me la abotonaba hasta el cuello. Me ajustó el cinturón con fuerza y lo ajustó con cuidado. Allí de pie, noté lo grande que me quedaba. Como Patricia era mucho más alta que yo, el abrigo me quedaba muy por debajo de las rodillas y las mangas casi me cubrían las manos. Parecía una colegiala muy joven. Lucy comentó que precisamente por eso odiaban usar esos abrigos, diciendo que estaban bien para niñas mucho más pequeñas, pero que daban vergüenza al crecer, sobre todo comparado con las de otras escuelas. La asistente sonrió y comentó que, con el pelo un poco más largo, fácilmente me podrían confundir con una descendiente a simple vista, y añadió que la ropa sí que podía cambiar la apariencia de alguien. Sus palabras me hicieron arder de vergüenza. Una vez que la señora Bennet pagó el abrigo nuevo, bajamos y salimos. Había empezado a llover de nuevo, así que nos detuvimos bajo un toldo. Lucy y Jane se subieron las capuchas y se las ataron bajo la barbilla. Patricia se giró hacia mí y me dijo que era hora de hacer lo mismo. Me subió la capucha por encima de la cabeza y me ató las cintas bajo la barbilla, pero en lugar de un lazo suelto, las anudó firmemente. Cuando intenté aflojarla, me di cuenta de que no podía hacerlo sola. Patricia se rió mientras forcejeaba y retrocedió un paso para admirar el resultado. Con la capucha tan apretada, solo podía asomarme por debajo, pareciendo aún más una colegiala. Jane declaró que estaba perfecta y me señaló que no podría quitármela. Patricia estuvo de acuerdo, diciendo que tendría que tenerlo puesto todo el día, lo cual claramente consideraba parte de la lección. Luego le dijo a su madre que estaban listos para irse. La señora Bennet observó la escena con evidente diversión, y nos fuimos a mirar escaparates. Como era invierno, las tiendas estaban bien calentitas, y en poco tiempo yo tenía un calor insoportable bajo las capas del uniforme y la capucha apretada del Macintosh. Las chicas, que podían abrirse o desabrocharse los abrigos, estaban mucho más cómodas, mientras que yo solo podía soportarlo en silencio. La señora Bennet sugirió que era hora de almorzar, así que nos dirigimos a un café cercano. Mientras nos preparábamos para sentarnos, las chicas se quitaron los abrigos con facilidad mientras yo forcejeaba torpemente con los cordones de mi capucha, intentando desesperadamente quitármela. No pude lograrlo. Mirando a la señora Bennet, le pedí ayuda en voz baja, explicándole que tenía mucho calor y que no podía comer bien así. Dudó un momento, pero luego accedió, diciendo que probablemente era demasiado. Se acercó, me desató la capota y me ayudó a bajar de la Macintosh, colgándola cuidadosamente del respaldo de mi silla mientras las chicas observaban con clara desaprobación. Estaba sentado con la espalda contra la pared, rígido e incómodo, de cara al resto del café. Desde lejos, probablemente parecíamos un grupo normal, una mujer con 4 colegialas bien vestidas. Pero cualquiera que se fijara más se daría cuenta enseguida de que una de esas chicas era en realidad un chico. La mayoría de los clientes eran mujeres de mediana edad, y podía sentir sus miradas clavadas en mí mientras susurraban entre ellas. Se hizo evidente que yo era el objeto de su curiosidad. Una mujer en la mesa de al lado se inclinó hacia la señora Bennet y le preguntó cortésmente por qué un niño iba vestido de niña. Acostumbrada ya a este tipo de preguntas, la señora Bennet dio una breve explicación. La mujer asintió pensativa y comentó que era una forma efectiva de disciplinar a un niño, especialmente por algo como robar. Explicó que había sido maestro de primaria y que la vergüenza le había resultado mucho más efectiva que los castigos severos. Con el permiso de sus padres, en ocasiones exigía que los niños asistieran a la escuela con el uniforme de las niñas, y afirmaba que siempre había funcionado a la primera. Varias mujeres cercanas asintieron antes de retomar sus conversaciones. Las chicas disfrutaron mucho oyéndolo y me miraron con curiosidad.
A pesar de todo, el almuerzo fue bastante agradable, aunque me recordaban con frecuencia que debía sentarme bien, comer con más cuidado. Al terminar, nos levantamos para irnos. Esta vez, logré volver a ponerme la Macintosh yo solo. Como había parado de llover, me permitieron llevar la capucha bajada. Al volver a la calle, sentí que me observaban de nuevo. Me di cuenta de que con la capucha puesta podía pasar fácilmente por una chica. Y cuando empezó a llover de nuevo poco después, casi me sentí aliviado de volver a ponerme la capucha junto con Jane y Lucy. Me dio una pequeña sensación de consuelo. Después de dar otra vuelta, las chicas decidieron visitar el museo, que exhibía una gran colección de trajes históricos. No me pareció especialmente interesante, pero nos dio un respiro de la multitud. Al irnos, las chicas volvieron a curiosear por las tiendas, y esta vez me permitieron dejar mi Macintosh sin ataduras. Incluso empecé a sentirme un poco incluido, como si el tono mordaz de sus bromas se hubiera suavizado. Se me pasó por la cabeza que quizá pensaran que ya había tenido suficiente, pero esa esperanza no duró mucho. Cuando las tiendas empezaron a cerrar, la señora Bennet sugirió parar a tomar el té antes de que cantaran villancicos. Encontramos un café tranquilo y cálido y nos sentamos con bebidas calientes y rebanadas de pastel. Mientras descansábamos, las chicas me explicaron lo que sucedería después. Patricia me dijo que solo tenía que estar cerca de ellas. Los cantantes se alineaban en las escaleras del antiguo ayuntamiento, con chicas de pie a mi lado y detrás de mí. La mayoría llevaban la capucha de sus impermeables puesta, así que si yo hacía lo mismo, nadie notaría nada inusual. Añadió que, como me había comentado la dependienta, mi rostro ya parecía bastante juvenil y me preguntó si ya había cambiado mi voz. Le dije que no, y añadí que cantaba alto. Lucy sonrió y dijo que era perfecto, preguntándome si sabía las partes de alto de los villancicos. Le respondí que sí, ya que las habíamos practicado en el colegio. Patricia asintió y dijo que sería fácil. Después de terminar el té, salimos de nuevo a la noche mientras la lluvia empezaba a caer con fuerza. Nos pusimos las capuchas y caminamos por la calle principal hacia el antiguo ayuntamiento. Al llegar, vi a docenas de chicas ya de pie en las escaleras con un Belén montado delante. Rápidamente me integraron al grupo, con Patricia, Jane y Lucy cerca. Así rodeada, me sentí extrañamente protegida. Se repartieron las hojas de las canciones y comenzaron los cantos. De cara a la multitud, con las monjas supervisoras cerca, noté que nadie me prestaba especial atención. Al poco tiempo, incluso empecé a encontrar la situación un poco divertida. Mi voz se integraba con naturalidad con las demás, y el canto me resultaba familiar y cómodo. De vez en cuando, Patricia o Jay me daban un codazo juguetón, pero parecía menos una broma y más una diversión compartida. Por primera vez ese día, pude verle el lado gracioso a la situación. Solo hubo una complicación inesperada. Mientras estábamos perfectamente acomodados en las escaleras bajo la lluvia torrencial, un fotógrafo del periódico local apareció de repente y empezó a tomar fotos. Ninguno de nosotros lo había previsto. No tuve más remedio que seguir cantando mientras los flashes de las cámaras se disparaban, capturándome lo que parecía el momento más humillante de mi vida. Me palpitaba el corazón al pensar que mis compañeros de clase pudieran ver esas fotos impresas. ¿Cómo iba a explicar algo así? Ya no había vuelta atrás, así que solo podía seguir adelante y esperar que no llegara nada. Los villancicos duraron aproximadamente 1 hora, y en cuanto terminaron, Patricia me guió directamente hacia donde esperaba su madre. La señora Bennet sonrió y dijo que lo habíamos hecho muy bien, añadiendo que me veía especialmente angelical. Sugirió que era hora de regresar, y caminamos hasta la parada del autobús, donde, por suerte, ya había uno. Subí y me senté entre Patricia y su madre, con la capucha puesta. Escondido debajo, noté que nadie en el autobús me prestaba atención. Enseguida nos pusimos en camino, y en media hora estábamos de vuelta en casa de los Bennet. Una vez dentro, la señora Bennet tuvo la amabilidad de tomar mi impermeable húmedo y colgarlo para que se secara. Luego se volvió hacia mí y me dijo con dulzura que sentía que había aprendido la lección. Me dijo que subiera para ayudarme a cambiarme, les indicó a las chicas que se quedaran abajo y le pidió a Patricia que pusiera la tetera. Arriba, me quitó con cuidado las cintas del pelo y me ayudó a abrochar los cierres incómodos de la espalda de la túnica de gimnasia. Quitarme el uniforme escolar fue un enorme alivio. Una vez vestida, respiré hondo. Sonrió y me preguntó si me sentía mejor. Mucho mejor, respondí de inmediato, con ganas de bajar. En la cocina, Patricia había preparado chocolate caliente para todos. Nos sentamos a la mesa y Patricia me miró con una sonrisa juguetona. Me preguntó cómo había disfrutado el día de colegiala.
Solté un bufido y dije que no me había gustado nada, añadiendo que me alegraba mucho ser chico y que odiaría llevar un uniforme escolar así todos los días de la semana. Declaré que no quería volver a vivir algo así. Patricia arqueó una ceja y bromeó diciendo que no debería estar tan seguro. Me recordó las fotos que había tomado antes y dijo que si alguna vez se animaban a replantear la idea, esas fotos podrían ser muy convincentes. Añadió que incluso podrían ser interesantes en una revista escolar. No supe si bromeaba o no, pero pronto me di cuenta de que no era pura farol. Después de ese día, Patricia, sus amigas y yo nos conocimos de una forma extraña. Y en varias ocasiones posteriores me convencieron de hacer salidas similares, siempre usando esas fotos como excusa. Mirando hacia atrás, todo surgió de esa tonta decisión de llevarse su impermeable. Una vez que terminamos nuestras bebidas, la señora Bennett dijo que era hora de llevarme a casa. Me despedí de las chicas, sacándoles la promesa de que el sábado siguiente no habría nada parecido. La señora Bennett me llevó de vuelta a donde me esperaba mi madre. Nos sentamos juntos y la señora Bennett me describió con calma cómo había transcurrido el día. Al terminar, mamá se volvió hacia mí y me preguntó si había aprendido la lección y si volvería a robar. Respondí sin dudarlo, prometiendo que nunca volvería a hacer algo así. Y lo decía en serio. Desde ese día, cumplí mi palabra. Si te gustó esta historia y quieres apoyarme, no olvides unirte a mi Patreon para acceder a contenido exclusivo.